Estamos en comunicación con el doctor Javier Moral, que es abogado, representante de familiares de las víctimas de Iron Mountain. Un tema que el macrismo se encargó de tapar y que los medios que acompañaron al macrismo nunca más mencionaron. Por el contrario, nosotros nos hemos ocupado del tema. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Esto es verdad? ¿Han descubierto que también fueron espiados los familiares de las víctimas de Iron Mountain? Sin dudas. Nosotros esto lo supimos desde el primer momento y tratamos de cuidarnos lo más posible, pero había cosas que llamaban la atención respecto de aquellos familiares que tenían un rol un poco más activo, como el caso de la señora Barícola, Monticelli y los demás. Por ejemplo, al señor Monticelli no solo recibió una amenaza por parte que se probó en la justicia de quien era el titular de la Agencia Gubernamental de Control, sino que además le habían enviado mensajes de texto que no se pudieron rastrear porque eran esos celulares que se compraban y se descartaban, diciéndole cosas concretas como: sabemos que tu portón tarda 68 segundos en bajar, te pueden pasar muchas cosas, cruzarle autos, dejarle mensajes en el interior del palier privado de su casa. Se los persiguió cuando había algunos que trabajaban en el ámbito del gobierno de la ciudad y que se les armaron causas para despedirlos, causas que no tienen ningún fundamento. Y también tuvimos que tener muchísimo cuidado porque, oh casualidad, cada vez que había una audiencia o algún escrito de vital importancia, los vehículos aparecían con las ruedas pinchadas, eran demorados en controles, razón por la cual cada vez que las víctimas o los familiares tenían que venir a firmar un escrito al estudio, venían con un día de anticipación, hasta incluso han quedado a dormir en la ciudad de Buenos Aires, los que eran de la provincia, para poder llegar sin inconvenientes a audiencias, porque sabían que iban a ser demorados en los controles. ¿De qué año estamos hablando, doctor? Y todo esto fue durante los 4 años del gobierno. Recordemos que el gobierno anterior, el incendio, lo que llamó tragedia de Barracas, se produjo el 5 de febrero del 2014. Plena vigencia de el señor Mauricio Macri al frente del gobierno de la ciudad, el señor Rodríguez Larreta como vicejefe de gobierno y la Agencia Gubernamental de Control al nombre de Gómez Centurión. Que después encubrieron y taparon todo, ¿no? Porque fue un incendio intencional que así lo determinó la justicia. Pero por supuesto, recordemos que en momentos en que se produce el incendio, desaparece el expediente de la Agencia Gubernamental de Control que tenía que controlar la habilitación, desaparece el expediente electrónico de habilitación. Esto tardó mucho tiempo en tratar de reconstruirse y lo que en la Fiscalía y la Justicia tiene de alguna manera demostrado es que esto fue propio de un trámite express. No hay manera de habilitar semejante lugar si no fuera por un acuerdo espurio, de acuerdo a lo que existen las constancias de la causa. Recordemos que ese depósito no solo no contaba con la habilitación, sino que además no tenía el certificado de operatividad. Uno no puede, en ese sector de la ciudad de Buenos Aires, tener una actividad de esa naturaleza. Máxime cuando no había sido inspeccionado, y tenemos en su programa, Gustavo, compareció el señor Castro, quien fue uno de los inspectores, que dijo esto era una sola leverada. Acá llamó Macri para decir que no lo vigilen al lugar. Totalmente. Ahora, qué tremendo, ¿no? Y esto fue, digamos, en distintos años el seguimiento. Sí, tenemos de todo tipo y color, pero por ejemplo, tenemos las personas que trabajaban en el ámbito del gobierno de la ciudad de casualidad, todos habían sido enviados, por ejemplo, en el caso del señor Monticelli, para que se cansara. Él trabajaba en una parte de la ciudad, le habían mandado a otro, le habían hecho horarios rotativos, mensajes, hasta que finalmente lo terminaron echando, y además de echarlo, se les hizo amenazas, que formuló denuncias, pero bueno, Monticelli la verdad que luego de que incluso le habían abierto el auto, que tenía en la puerta de la casa, le habían dado vuelta, le habían sacado todo y se lo habían cerrado con alarma puesta. Esto solamente se puede hacer si no es con un aparato paraestatal o con los servicios de inteligencia. No puede ser que a distintas personas de las familiares que tenían que venir a una audiencia, todos sistemáticamente habían sido demorados en controles en los accesos a la capital federal o controles de tránsito por la BTV y siempre excusas, o también, o muchas otras veces, se les han pinchado los neumáticos, se les hayan cruzado autos, era lo más normal. Qué tremendo. Y doctor, ¿la causa cómo está? Finalmente,
gracias a Dios, el día viernes pasado, el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación Penal, revocó una resolución a todas luces arbitraria, en donde la Cámara del Crimen en su momento había echado a las familias de querellantes de la causa. Cuando nosotros logramos avanzar y por el pedido de la justicia, de los familiares que nunca clauditaron, se logró demostrar incluso una inspección ocular que esto había sido intencional, y se logró avanzar y pidió el juicio oral, ahí salió una resolución en donde dijeron que las víctimas no pueden participar más del proceso. Bueno, eso nos llevó varios años de apelación. Finalmente tuvimos en febrero de este año una audiencia ante la Cámara de Casación solicitando que permitan a las víctimas querellar. Esto ya es una cosa que hoy en día no tiene ninguna discusión, que las propias víctimas o los familiares de los fallecidos que puedan estar en el proceso penal y llevar a juicio oral a los responsables y acusarlos. Bueno, no, en este caso los echaron de la querella, y si no fue por la Cámara de Casación, que el viernes pasado revocó esa resolución y nos permite ahora continuar y llevarlos a juicio oral y público. Bien, así que se viene el juicio oral y público. ¿Quiénes se van a tener que sentar allí en el juicio oral y público? En principio tenemos distribuidos los funcionarios del gobierno de la ciudad. Recordemos que esta causa se llama Berkovsky, Liliana. ¿Quién es esta Berkovsky? Es la misma funcionaria protegida por el macrismo que no solo habría habilitado el depósito de Barracas, sino también el boliche de Ara, aquel que culminara con 2 fallecimientos producto de un derrumbe. Sí. Esa es la forma de trabajar con propios, protegiéndolos y continuándolos. Yo no digo que, y soy digamos un gran defensor de las garantías, pero realmente si yo tengo una persona que había habilitado un local que se cae, bueno, entiendo que no puede de alguna manera al menos continuar en la parte de habilitación, y finalmente terminó habilitando en lo que se conoció como el depósito de la tragedia de Barracas. Así es. Bueno, ¿y entonces quién más? ¿Ella sola? Bueno, tenemos dentro de los 17 que van a ir a juicio oral, tenemos una parte que son funcionarios del gobierno de la ciudad, directores ¿funcionarios políticos hay? ¿Perdón? ¿Funcionarios políticos? Bueno, justamente la resolución quedó ahí sin perjuicio de lo que pedimos nosotros, los familiares, de que se extienda la responsabilidad a la Agencia Gubernamental de Control, vicejefe de gobierno y al propio jefe de gobierno en su momento, el ingeniero Mauricio Macri. Bien. Bueno, doctor, vamos a seguir muy de cerca la causa. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y muy amable. Gracias. El doctor Javier Moral, abogado representante de los familiares de las víctimas de Iron Mountain, también espiados por la policía política del régimen macrista. No quedó nadie sin espiar, me parece. De manera siniestra también de seguirlos, perversa. ¿no? Meterles miedo todo el tiempo. Pero aparte de que le digan a una de las... Habían perdido a un familiar y le mandaban mensaje diciendo: el portón de tu casa tarda 58 segundos en abrirse y cerrarse. Es tremendo. Mensaje mafioso. 7:16, ya volvemos.